Saludos, sean bienvenidos a una nueva clase. En esta oportunidad vamos a aprender a calcular la antigüedad de los empleados de una base de datos. Para ello vamos a utilizar lo que ya conocemos que es Excel 2019. Empezamos. Ya que estamos acá en Excel, lo que vamos a hacer ahora es revisar algunas situaciones que se presentan siempre en las bases de datos. Aquí es una hoja sencilla que yo tengo, pero es importante tomar en cuenta estos aspectos para la creación de bases de datos. Las bases de datos, como ustedes sabrán, tienen una gran cantidad de información, mucho más grande que lo que contiene una hoja de tipo sencillo. Pero la eficacia para el uso de las bases de datos va a depender mucho de cómo las crean ustedes. En este ejemplo que tenemos acá, si ustedes se fijan, lo primero que aparece es un correlativo. A esto se le conoce como correlativo. Y quizás muchos en algún momento nunca han agregado un correlativo a las hojas que hacen, y entonces ya en una base de datos es muy importante tener un correlativo. Les explico por qué. No es lo mismo que nosotros manejemos, por ejemplo, una hoja o una base de datos de 20 empleados, a que nosotros manejemos una base de datos de por lo menos que 2000 o 3000 empleados. Imagínense que ustedes estuvieran en esta área y de repente les llama la persona encargada de solicitar datos y les pide a ustedes que, por ejemplo, le den la cantidad de empleados que tienen actualmente activos. ¿Se imaginan ustedes tratando de ir poniendo el correlativo en ese momento porque no han puesto el correlativo en una base de datos? Sería como un poco trabajoso, y las personas que piden los datos, o sea, los jefes, casi siempre quieren los datos al instante, lo quieren rápido. Mientras que usted tiene una base de datos y la tiene ordenada por un correlativo, pues de una forma bien sencilla simplemente se va al último registro y ve que usted, por ejemplo, tiene 2000 empleados activos o 2000 empleados que están en ese momento laborando en la empresa. Entonces no necesita ir colocando en ese momento el correlativo porque usted ya creó un correlativo y lo ha ido actualizando conforme se van agregando nuevos empleados. Entonces eso ayuda. Mientras que sería un poco más tardado, incómodo quizás, porque le van a estar presionando para que dé ese dato, y es un dato pues sencillo, ¿no? Pero que puede terminar complicando si usted no tiene algo tan sencillo como es un correlativo asignado a la base de datos. Entonces por eso la importancia de este primer apartado. Luego tenemos el otro encabezado, que es el ID del empleado. Hay que entender que el ID del empleado es un código, no es un correlativo. Si a mí me preguntan, por ejemplo, Jerónimo Burgos, ¿cuál es el correlativo de él? Pues es el número 1, pero el ID del empleado es en 1968. Es muy diferente. La otra cosa importante para la creación de las bases de datos es que ustedes siempre traten de colocar los datos de forma separada. Si van a colocar, por ejemplo, en el caso de los nombres de los empleados, coloquen en una columna los apellidos y coloquen en otra los nombres. ¿Por qué? Porque de repente siempre, a veces a las personas que están a cargo, piden datos un poco extraños y a veces se nos hace complicado manipular la información cuando tenemos en un solo campo metido todo el nombre completo. Entonces lo mejor es separarlos por nombres y apellidos, porque de esa manera a la hora de solicitar algún dato nosotros podemos trabajarlo de una forma un poco más fácil. Eso es con respecto a eso. Solo les estoy dando como unos tips para que ustedes puedan ir mejorando la creación de las bases de datos. Luego vamos a ir a esta parte que también es bien importante, que es la creación de una fecha de ingreso, o sea, una columna para eso. Y eso casi siempre lo tienen todas las bases de datos cuando de empleados se trata. Vamos a colocar entonces la fecha de ingreso de esa persona y luego vamos a calcular acá en esta celda la antigüedad respecto a la fecha de ingreso de esa persona. Y vamos a ver cómo lo vamos a ir armando. Entonces para ello lo vamos a colocar en esta celda
y vamos a colocar, como ustedes ya saben, el símbolo igual, y luego vamos a escribir una palabra reservada que sería si fecha. Lo van a escribir todo en mayúscula, abrimos el paréntesis, luego colocamos el nombre de la celda que queremos calcular, que sería este, lo tocamos y va a aparecer que es E2. Luego colocamos punto y coma, en mi caso es punto y coma, revisen su Excel porque puede estar configurado para que se utilice coma y no punto y coma. Eso tiene que ver mucho de cómo han instalado su sistema operativo. Luego vamos a colocar la palabra hoy y vamos a abrir paréntesis y vamos a cerrar los paréntesis. Luego colocamos punto y coma de nuevo y aquí viene algo importante. Vamos a colocar comillas dobles y vamos a colocar una letra Y en mayúscula y luego vamos a cerrar las comillas dobles y por último cerramos con un paréntesis. Esto que está acá es bien importante. Esto significa que el dato que me va a devolver va a ser en años. Si yo lo quiero en meses, voy a colocar una D. Perdón, si lo quiero en días, voy a colocar una D. Si lo quiero en meses, voy a colocar una M. En este caso lo vamos a hacer con años, entonces vamos a colocar la Y. Vamos a dar Enter para ejecutarla. Y vean, ahí dice que tiene 30 años de antigüedad esa persona dentro de la empresa, y aquí podemos nosotros solo jalar esto para poder ir calculando las otras. Vean, y aquí está, dice acá que por ejemplo este empleado tiene 38 años de laborar, este tiene 28 y este tiene 36. Vamos a seleccionarlo y lo vamos a colocar centrado para que se vea mejor. Esto es en años. Ahora voy a dar doble clic y voy a modificar, por ejemplo, para que me aparezca en días. ¿Se recuerdan que les dije que si lo queríamos poner en días, entonces solo íbamos a colocar una D? Doy Enter y vean, aquí está la cantidad de días que esta persona ha laborado para la empresa. Igual puedo jalarlo hacia abajo y puedo calcular para ellos. Si quiero este dato, voy a dar doble clic para modificar la fórmula y lo quiero en meses, entonces voy a colocar una letra M. Doy Enter y ahí lo tengo. Voy a calcular este hacia abajo igual y vean, ahí está. Entonces esta sería la forma de calcular la antigüedad de un empleado en Excel 2019 a partir de esta función que se llama si, fecha y todos los argumentos que nosotros le podamos colocar. Solo recordarles que si yo, por ejemplo, en un ejercicio les pido en años, entonces van a utilizar la Y. Y si yo se los pido en meses, van a utilizar la M. Y si se los pido en días, van a utilizar la D. Esta ha sido la clase por este día, espero les haya gustado y que les parezca interesante. Si tienen cualquier duda me la hacen llegar a la plataforma y con gusto les respondo.